Chuck Norris has never had to pay taxes ever. Is that true? That's not true. That is not true. Chuck Norris, un personaje polifacético que puede ser reconocido por su habilidad en diversos campos, como la actuación, la producción, el conocimiento de las artes marciales y los negocios. Pasó por un viaje transformador que fue moldeado por las pruebas y dificultades que encontró en sus primeros años de vida. Aunque la juventud de Chuck estuvo marcada por la dificultad y el esfuerzo, llegó a alcanzar un éxito tremendo en su edad adulta. A pesar de ello, la infancia de Chuck estuvo marcada por las dificultades y la lucha. Como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en su entorno familiar, la vida de Chuck Norris tomó un rumbo distinto al previsto. En este video se explican las razones por las que decidió abandonar su carrera cinematográfica y cómo se convirtió en uno de los memes más famosos de la década de 2000. Chuck nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma. Él y sus dos hermanos pequeños se criaron en un hogar que no tenía mucho dinero. Chuck era el menor de 3 hermanos. La infancia de Chuck estuvo marcada por la inestabilidad financiera, que empeoró por el hecho de que su padre luchaba regularmente contra el alcoholismo. Chuck tiene ascendencia irlandesa y cherokee, y a su padre le costó mucho superar su alcoholismo. Aunque su vida ya era ardua, la precaria situación de vivienda de la familia, que a menudo consistía en vivir hacinados en un remolque, añadía un grado adicional de dificultad a su ya difícil situación. La juventud de Chuck fue un reto, ya que no tenía una figura paterna que estuviera presente en su vida de forma constante. Como consecuencia de ello, tuvo una infancia difícil caracterizada por problemas económicos y confusión mental. Por otro lado, la llegada de su padrastro, George Knight, trajo consigo una recién adquirida sensación de estabilidad y dirección en su hogar. La influencia de George no solo sirvió para aumentar el entusiasmo de Chuck por los deportes, sino que también le enseñó importantes lecciones sobre la necesidad del amor y la responsabilidad en la familia. El interés de Chuck por el atletismo fue una de las cosas que George ayudó a fomentar. Chuck, desde pequeño, ha demostrado constantemente que es resistente y decidido, a pesar de las dificultades que ha encontrado a lo largo de su vida. Tuvo que emprender un viaje de autosuficiencia y perseverancia para cumplir los requisitos de su educación y al mismo tiempo, cumplir con las obligaciones de contribuir al bienestar económico de su familia. Emplearse como cargador fue algo que Chuck hizo cuando aún estaba en el instituto. Utilizando el dinero que había trabajado con tanta diligencia para adquirir, se propuso mantener a sus seres queridos y hacer una buena contribución al bienestar de su familia. Lo hizo utilizando el dinero que había conseguido. Cuando Chuck atravesaba los retos que tuvo a lo largo de su juventud, Diane Holcheck, que fue su compañera de instituto y más tarde se convertiría en su marido para toda la vida, estaba allí para darle serenidad y compañerismo. Su historia de amor, centrada en el respeto y la estima mutuos, floreció como resultado de los primeros viajes de Chuck hacia la edad adulta, que sirvieron de base para el desarrollo de su relación. Cuando Chuck aún participaba en el programa de entrenamiento militar, le propuso matrimonio a Diane. Este acontecimiento marcó oficialmente el comienzo de un viaje matrimonial que acabaría triunfando sobre los obstáculos del tiempo y la distancia. El ejército de los Estados Unidos, al que Chuck se alistó cuando tenía 18 años, le proporcionó disciplina y un propósito en medio de la incertidumbre a la que se enfrentó durante su infancia. Chuck sirvió en el ejército. Chuck tuvo la suerte de que se produjera un cambio en su vida en esa época, que le hizo descubrir su interés por las artes marciales. En ese preciso momento, tuvo lugar esta particular secuencia de acontecimientos. El brillante despliegue de poder de lucha que Chuck vio durante su gira por Corea del Sur le inspiró a investigar la disciplina del Tang Soo Do, que a su vez despertó una pasión que duraría toda la vida por alcanzar la excelencia en las artes marciales. Desde entonces, Chuck ha sido alumno de Tang Soo Do y no ha dejado de practicarlo. El viaje de Chuck Norris desde sus humildes comienzos hasta su renombre internacional es un testimonio del poder de la resistencia, la tenacidad y el potencial transformador del espíritu humano.
El crisol de las dificultades y el sufrimiento sirvió de escenario para esta experiencia viajera. Siguió luchando en duelos durante un periodo de 2 años sin tomarse un respiro, tiempo durante el cual pulió sus habilidades. Cuando regresó a su ciudad natal, era un tipo formidable que había alcanzado el rango de artista marcial cinturón negro. Tras su regreso a Estados Unidos, Chuck continuó de nuevo su servicio militar en unas instalaciones de las Fuerzas Aéreas situadas en el estado de California durante un tiempo. En 1962, una vez licenciado del ejército, solicitó un puesto como agente de la ley y fue aceptado. Al parecer, la planta propiedad de Northrop Aviation y gestionada por esta fue su lugar de trabajo, según algunos testimonios. Michael, un niño, les nació a él y a Diane en 1962, el mismo año en que dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Al mismo tiempo que empezó a enseñar artes marciales en el patio trasero de su casa, el joven padre comenzó a trabajar a tiempo parcial para poder mantener a su familia. Como medio de mantener a su familia, se dedica a esta actividad. Este empleo a tiempo parcial acabó convirtiéndose en una empresa de pleno derecho a lo largo de muchos años. En 1965, Chuck fundó su propia escuela de karate, que había crecido hasta convertirse en una red de salas de entrenamiento, situadas por todo Estados Unidos cuando llegó el año 1965. El nacimiento de Eric, el segundo hijo de Chuck, fue otro factor que contribuyó a la expansión de la familia de Chuck. Sin embargo, su amor no estuvo exento de dificultades, ya que el chico dio a luz a una hija llamada Dina en 1963, que nació fuera del matrimonio de la pareja. Dina nació con el hombre fuera de su matrimonio. Hasta los 16 años no conoció a su padre, y hasta los 26 no empezó a pasar tiempo con él. No pasó mucho tiempo hasta que Norris consiguió su primera victoria en el mundo del atletismo. En 1965 se alzó con el título All-Star, celebrado en Los Ángeles, y en 1968 con el título mundial de karate de peso semipesado. El año en que consiguió cada uno de estos logros fue el mismo. El título lo ostentó durante un total de 7 años a lo largo de ese periodo de tiempo. Poder recibir entrenamiento de Chuck Norris se convirtió en un logro muy valorado y, como consecuencia, los famosos empezaron a apuntarse a sus clases. Por ejemplo, Priscilla Presley, la esposa de Elvis Presley, el rey del rock and roll, y Steve McQueen, un conocido actor de Hollywood, son solo 2 ejemplos de personas que han tenido éxito en sus carreras. En concreto, fue él quien aconsejó a Chuck que intentara actuar. En la primera película que se puso a disposición del público, Norris ni siquiera aparecía en los créditos finales. En 1968 apareció en la comedia criminal The Wrecking Crew. En esta película, interpretó el papel de un gángster típico y estuvo en pantalla casi 3 minutos. El incidente que realmente marcó un punto de inflexión en la vida profesional de Chuck fue la amistad que mantuvo con Bruce Lee. En 1972, este le envió una oferta a Chuck para que participara en la película The Way of the Dragon, El Camino del Dragón, en la que el novato actor interpretaba el papel del adversario. Chuck aceptó la petición y participó en la película. Fue necesario que tanto Lee como Norris dedicaran una cantidad de tiempo considerable para conseguir la preparación necesaria para la escena de lucha. Trabajaron juntos con un coreógrafo para perfeccionar cada movimiento con el fin de crear un combate dinámico. Esto se consiguió en el transcurso de su colaboración. Nuestro protagonista tuvo su primer contacto con la fama gracias a la película El Camino del Dragón, que se convirtió en una superproducción de acción muy aclamada. Esta película proporcionó a nuestro protagonista su primer contacto con la fama. Cuando Lee falleció en 1973, Norris fue una de las personas que llevaron el féretro al cementerio donde fue enterrado. Esto se debió al hecho de que trabajar juntos en el rodaje había hecho que los 2 individuos fueran tan buenos amigos. Primero le ofrecieron un cameo en la comedia The Student Teachers, y luego el papel de antagonista en la película de acción de bajo presupuesto Slaughters in San Francisco, en Hong Kong. Ambos papeles estaban bajo el paraguas de la industria cinematográfica de Hong Kong.
Ambos papeles se le dieron a Chuck después de que causara una impresión inicial tan impresionante. A pesar de que la película se rodó en 1974, no se estrenó en los cines de Estados Unidos hasta 7 años después, cuando el estudio cinematográfico supo sacar provecho de la reputación de Chuck Norris. Este fue el año en que se estrenó la película. Este es un aspecto fascinante a tener en cuenta. Como los papeles más importantes requerían habilidades más sofisticadas, nuestro protagonista fue a la escuela de interpretación Stella Harmon además de rodar. Esto se hizo porque los papeles requerían habilidades más avanzadas. Su edad le convertía en el alumno de más edad de esa clase. En aquel momento, ya había cumplido los 34 años. En 1977, Chuck consiguió su primer trabajo importante, demostrando que sus esfuerzos no habían sido en vano. Fue en la película Breaker Breaker, donde interpretó el papel de un rudo camionero que buscaba a su hermano pequeño, que había desaparecido sin dejar rastro. El poco conocido actor solo cobró $10,000 por su interpretación, pero cuando terminó la segunda película, Los buenos visten de negro, sus ingresos habían subido a $40,000. Esto supuso un importante aumento respecto a su sueldo anterior de $10,000. En la película A Force of One, en la que Norris interpretaba el papel de un campeón de karate que enseñaba artes marciales a las fuerzas del orden, le pagaron un total de $125,000 por su trabajo. Chuck se hizo bastante conocido en ese momento, y las películas que incluían su participación empezaron a hacer las delicias de los aficionados al cine de acción cada año. Esta tendencia continuó hasta nuestros días. Durante la producción de la película The Octagon, estrenada en 1980, interpretó el papel de guardaespaldas de una dama rica. Durante este tiempo, interpretó el papel de un agente de la ley en el thriller dramático de acción titulado Ojo por Ojo. La cantidad total que cobra actualmente es de $250,000. El año 1982 fue un año notable, ya que fue el año en que se estrenaron al mismo tiempo dos películas, Venganza Forzada y Furia Silenciosa. Fue en la película Lobo Solitario McQuade, estrenada en 1983, donde Norris hizo su primer intento de encarnar el papel de un Ranger. Era la primera vez que participaba en el papel. Con el paso del tiempo, el renombre del efervescente actor siguió creciendo y expandiéndose. Fue gracias a que firmó un contrato con la corporación cinematográfica Canon Pictures para producir 5 películas que se convirtió en una gran celebridad dentro de la corporación. Destacaban por la variedad y complejidad de las historias que contaban, y el público mostraba un gran disfrute con sus interpretaciones. La película Desaparecido en Combate, que narra la historia de un veterano de la guerra de Vietnam que regresa para buscar y rescatar a sus compañeros de tropa, fue la más conocida de las realizadas durante ese periodo. La película se estrenó en 1989. Es importante señalar que Chuck dedicó tanto esta película de acción como su secuela, Missing in Action, Does the Beginning, a su hermano pequeño, Wieland, que murió en Vietnam en 1970. El hermano pequeño de Chuck murió en Vietnam. Norris amenazó con interponer una demanda contra la empresa Canon Picture en 1988, tras el estreno de la secuela Braddock, Desaparecido en Combate 3, afirmando que la empresa había realizado un esfuerzo publicitario insuficiente para la película. La amenaza de Norris decía que la empresa no había promocionado adecuadamente la película. Desde el punto de vista del actor, esta película fue la más notable en la que había participado durante toda su carrera. Hagamos un viaje en el tiempo hasta el año 1985. El actor mostró su característica patada en U en un total de 12 películas entre ese año y 1993. Algunas de las películas en las que apareció son Código de Silencio, Invasion USA, La Fuerza Delta, Firewalker, El Héroe y el Terror, Delta Force 2, The Colombian Connection, The Hitman y Sidekicks. El espectador se ve recompensado con los tradicionales finales felices, escenas de lucha en las que Chuck sale victorioso y pequeñas frases de amor en todas y cada una de estas películas.
Además, el actor prestó su voz para la serie de animación Chuck Norris Karate Commandos, basada en él mismo. La serie se emitió en Cartoon Network. Mientras Chuck experimentaba grandes cambios en su vida laboral, también experimentaba cambios sustanciales en su vida personal. Fue en 1989 cuando Chuck Norris y Diane Holchick decidieron poner fin a su matrimonio, que duraba ya 30 años. Se logró un divorcio matrimonial amistoso y sin controversias, sin ninguna dificultad. Los ex han podido mantener una buena relación entre ellos y con sus hijos, que ya son adultos. También han podido criar con éxito a sus hijos. En cuanto se inició el rodaje de la serie de televisión Walker, Texas Ranger, Chuck Norris tuvo un tremendo avance que le propulsó a la primera línea de la popularidad en todo el mundo, incluyendo la temporada de estreno. Ha habido un total de 9 temporadas de la serie que se han emitido por televisión en Estados Unidos. El protagonista de esta historia es Cordell Walker, un ranger de Texas que ha dedicado toda su vida a la investigación y persecución de la actividad criminal en su estado natal. Sin embargo, si se analiza más a fondo, queda claro que los guionistas hicieron mucho hincapié en la importancia de los valores familiares y la amistad. Es probable que, a primera vista, uno pueda pensar que lo más importante de la serie son las espectaculares peleas. Sin embargo, no es así. En el trabajo, Cordell Walker es conocido por su dureza. Sin embargo, en su vida personal, es un padre y marido leal que siempre está dispuesto a proteger a sus seres queridos y apoyar a sus amigos. También es conocido por su disposición a ayudar a sus amigos. El hecho de que estos temas se traten en todos y cada uno de los episodios contribuye a la creciente popularidad de la serie entre su audiencia. Además, las escenas de lucha son de una calidad extraordinaria. De hecho, algunas de ellas se han convertido incluso en legendarias. A pesar de que Chuck participaba activamente en el programa, casi todos los años se estrenaban películas en las que aparecía. Además de las series de televisión Hijos del Trueno y Ley Marcial, algunos de los títulos que entran en esta categoría son Logan's War Bound by Honor, The President's Man, Hellbound, Wind in the Wire, Top Dog y Forest Warrior. Además, Norris no dejó de lado su faceta de profesor y en 1997 lanzó un DVD titulado Chuck Norris Private Lesson. Esta película mostraba hábilmente las técnicas, golpes y lanzamientos que se incluyen en diversas disciplinas de las artes marciales. En el mismo periodo de tiempo, el actor se enamoró de otra persona. La modelo y diseñadora era conocida por su nombre, Gina O'Kelly. Gina tenía 35 años y Chuck 58 cuando se casaron en 1998. Antes de casarse, ambos habían tenido hijos y contaban con experiencia matrimonial previa. Fue amor a primera vista, como señala el propio actor, y se casaron poco después de haber tenido su primer encuentro. Consiguieron tener gemelos, una niña llamada Dana Lee y un niño llamado Dakota, mediante inseminación artificial 3 años después. Según los rumores, Walker Texas Ranger no iba a fallecer en el año 2001. Había planes para que el programa continuara al menos 2 temporadas más. Por otra parte, Norris decide finalmente guardar su sombrero de vaquero tras enterarse de que Gina espera un hijo. En ese momento, la carrera como actor de Chuck estaba en declive y empezó a concentrarse en otro tipo de actividades. Chuck empezó a escribir libros, y 3 de ellos se convirtieron en éxitos comerciales. Un nuevo libro titulado Black Belt Patriotism, How to Reawaken America, acaba de ser publicado por Chuck. Además de estar inmerso en su vida social, el actor era partidario tanto de las normas convencionales como de los principios religiosos. En 2006, empezó a escribir una columna para una publicación política de derechas, en la que expresaba sus creencias. De hecho, Chuck sigue defendiendo el derecho a portar armas de fuego abiertamente y es un firme opositor a la legalización de las bodas entre personas del mismo sexo. Además, Norris fue miembro del consejo del National Council on Bible Curriculum in Public Schools, donde defiende activamente la implantación de la oración obligatoria en las aulas. Su esposa también fue miembro del consejo. Norris ha creado una organización benéfica que utiliza las artes marciales
como medio para ayudar a niños y adolescentes a superar sus adicciones. El héroe de acción también ha aparecido en las películas The President's Man, A Line in the Sand, Bells of Innocence, Dodgeball, A True Underdog Story y The Cutter. Sus apariciones en estas películas también están a disposición de los espectadores. En 2005, el equipo de Walker, Texas Ranger, volvió a reunirse para trabajar en un largometraje titulado Walker, Texas Ranger, Trial by Fire, en el que ya habían trabajado anteriormente. Estaba previsto presentar muchas más secuelas, a pesar de que los índices de audiencia de la vieja escuela Walker no estaban en su mejor momento. En lo que respecta a la política, Norris es conocido en Estados Unidos por sus opiniones francas. Como ejemplo, dijo en 2009 que los habitantes de Texas tienen sin duda la posibilidad de fantasear con ser un país independiente en su propio territorio. Además, el actor expresó su convencimiento de que sería un excelente aspirante a la presidencia del recién constituido gobierno estatal. A pesar de que Chuck Norris llevaba bastante tiempo sin aparecer en una película, en el año 2012 pasó a formar parte del equipo de los Expendables en la segunda parte de la saga cinematográfica de Sylvester Stallone. Su personaje, Booker, es una referencia a la película Los buenos visten de negro, en la que Norris interpreta el papel de John T. Booker. Se trata de una interesante conexión entre ambas películas. Además, Norris aparece en ambas películas en el papel de un veterano militar retirado que ahora participa en una operación de rescate para salvar a sus antiguos compañeros de equipo. Además de recibir críticas positivas tanto de la crítica como del público, la película recaudó $315 millones en taquilla. En 2017 aparecieron trágicas noticias sobre la vida personal de nuestro héroe. El actor declaró que la grave enfermedad que padecía su abnegada esposa, Gina, fue el principal factor que le obligó a abandonar su carrera como actor. Tras ello, la pareja inició acciones legales contra 11 empresas responsables de la producción y distribución de medicamentos que se utilizaban en la terapia de resonancia magnética. Estos medicamentos, según Norris, fueron la causa de los graves problemas de salud de Gina, que exigió una indemnización por daños y perjuicios superior a $10 millones. Sus acusaciones incluyen el hecho de que Gina se sometió a un examen rutinario de resonancia magnética en el año 2013. Y pocos días después, la joven y sana mujer se despertó en mitad de la noche con fuertes dolores abdominales y pasó varios días en la unidad de cuidados intensivos. Con el paso del tiempo, los síntomas se acompañaron de temblores, debilidad muscular, baja temperatura corporal, pérdida de peso, caída del cabello y otras dificultades médicas importantes. Como forma de cumplir su promesa de estar a su lado tanto en tiempos de enfermedad como de prosperidad, su marido pidió una excedencia en su trabajo para cuidar de Gina hasta que se hubiera recuperado por completo. Llegó un momento en que la mujer fue incapaz de cuidar de sí misma, ya que el problema se había agravado mucho. En el caso de la intoxicación por drogas, los resultados fueron incoherentes. Norris sugirió que se retirara el asunto sin llegar a una resolución, y cada parte aceptó financiar sus propias facturas legales en virtud del acuerdo. A pesar de que la mujer pudo recuperarse y seguir viviendo tras someterse a un tratamiento exhaustivo, su salud quedó gravemente comprometida. A pesar de que también se vio perjudicado por estas desavenencias, es sabido que Norris se esfuerza actualmente por pasar el mayor tiempo posible con su familia y viajar mucho. El actor sufrió 2 infartos seguidos. Es importante señalar que Norris está involucrado en una serie de otras demandas además de esta. En 2018, Chuck presentó una demanda contra Sony Pictures y la cadena CBS, propietaria de los derechos de distribución de Walker, Texas Ranger. El actor afirma que no se le compensó lo suficiente por ver la serie en servicios de streaming online, a pesar de que inicialmente había acordado recibir el 23% de las ganancias de todas las distribuciones de emisión. En cambio, la celebridad insistió en recibir $30 millones. La mayoría de la gente se refiere a Norris como un tejano honorario. No solo pasó una cantidad significativa de tiempo en un rancho de Texas,
sino que también fue reconocido por sus papeles de Lobo Solitario, McQuaid y Texas Ranger Walker, entre otros. Una parte importante de la vida de Chuck transcurrió en el estado de Texas, el barrio de Northwood Hills, en Dallas. Albergó su preciosa casa de 2.101 metros cuadrados durante un tiempo considerable. Además de todo lo demás, la propiedad de 4 dormitorios incluía 3 chimeneas, una sala multimedia, una piscina que estaba rodeada de un entorno verde, un gran patio, un gimnasio e incluso un ascensor a su disposición. Durante el año 2013, la propiedad fue vendida por un total de $1.2 millones, o según otras estimaciones, $1.6 millones. La casa que el actor tenía en North Houston, California, fue vendida unos años después por el precio de $3.5 millones. La residencia tenía 2 pisos, y en el centro de la casa había una puerta de cristal que llegaba del suelo al techo. Estos ladrillos y vigas de madera eran un complemento perfecto para el estilo arquitectónico general. En los terrenos de la finca hay lagos, piscinas de agua salada y árboles que se considera que valen más de $1 millón. Actualmente, la familia Norris reside en un rancho situado cerca de Navasota, Texas. El actor afirma tener en su casa un caimán de verdad y un museo de Chuck Norris, además de las típicas instalaciones que se encuentran en las fincas prominentes, como establos y un gimnasio. Lo que es más significativo, la familia se desplaza por el rancho utilizando vehículos militares y hay un lago en la propiedad. Otro tipo de vehículo que nuestro héroe disfruta conduciendo es una camioneta americana. No muy lejos de su propiedad, se ve otro automóvil blanco como la nieve bastante similar al que él posee, un Ford F-350. Esta casa que ha comprado Chuck Norris es algo más que una inteligente inversión inmobiliaria. Además, el hecho de que Seaforth Bottling Company, que es una de las mayores empresas privadas de embotellado de agua, esté situada justo enfrente de la propiedad, ofrece un fantástico rendimiento de la inversión. La región que utiliza para la producción tiene una extensión de unos 3 kilómetros cuadrados. Chuck y su esposa presentaron al público la marca de agua Seaforth en el año 2015. Era inevitable que el actor se convirtiera en el rostro del anuncio del agua. Por cierto, además de esto, Chuck aporta ingresos adicionales. Por unos $300, Cordell Walker ofrece a todo el mundo la posibilidad de comprar un video de bienvenida. Desde sus conocidos videos telefónicos con cámara frontal hasta su propio juego para smartphone, Non-Stop Chuck Norris, el profesor de artes marciales que se ha convertido en un icono de la cultura pop, ha diversificado sus fuentes de ingresos de formas tan peculiares como imaginativas. Gracias a que los memes de Chuck Norris se han convertido en un fenómeno mundial, su estatus legendario en la historia de la cultura online se ha mantenido, lo que constituye otra prueba de su dominio en el ámbito digital. De hecho, la industria de los Chuck Norris Facts, que consiste en anécdotas humorísticas que lo retratan como una fuerza imparable de la naturaleza, ha pasado de ser una fuente básica de entretenimiento a convertirse en un estándar cultural. Ya sea la divertida afirmación de que no hay barbilla bajo la barba de Chuck, o el clásico chiste sobre una cobra que muere ante su mirada, estas historias han cosechado mucha atención y cariño. Ya sea por lo primero o por lo segundo, han inspirado mucho cariño. Incluso la empresa más poderosa de Internet, Google, ha rendido homenaje al perdurable impacto de Norris publicando un ingenioso huevo de Pascua. Por otra parte, a los usuarios que introducen "encontrar a Chuck Norris" en el cuadro de búsqueda y luego eligen pedir por poquio, siento afortunado, se les presenta una notificación irónica que afirma que Google no localiza a Chuck Norris, sino que te encuentra a ti. El fenómeno de los memes de Chuck Norris fue acogido por el propio Chuck Norris, con la publicación de un libro oficial de datos de Chuck Norris y su participación en anuncios basados en estos chistes. Chuck Norris, por su parte, aceptó la idea una vez que la popularidad de sus memes alcanzó un nivel tan alto. El argumento de que Chuck Norris es la razón por la que 10 millones de personas son capaces de jugar a World of Warcraft
se expresó de forma humorística en uno de los anuncios más destacados del juego. A pesar de ello, la imagen de Norris se ha utilizado para diversos fines, y no solo para entretener a la gente en Internet. Ha sido contratado para anuncios por varias de las empresas más conocidas del mundo, como Toyota y AB InBev, y se le ha representado en una amplia gama de posiciones, desde la de superhéroe hasta la de aficionado a la cerveza que no consume alcohol, como demuestran los contratos de patrocinio que ha firmado. Es evidente que su personaje atrae a personas de todas las edades y condiciones sociales. A pesar de estar rodeado del brillo y el esplendor de Hollywood y del patrocinio de numerosos anuncios, sigue siendo un hombre de familia y un filántropo. Es un filántropo. Está comprometido con su familia, así como con iniciativas humanitarias, en particular las destinadas a ayudar a niños y adolescentes a superar la adicción a través de diversos programas de asistencia. Sus 5 hijos han dado lugar a 13 nietos que ha ido coleccionando a lo largo de los años. A pesar de que Chuck Norris ha ralentizado su carrera como actor en los últimos años, apareciendo solo en unos pocos episodios de series de televisión como Hawaii Five-0, su influencia como icono cultural y filántropo sigue extendiéndose por todo el planeta. Cordell Walker personifica la frescura en todas las facetas de su vida, tanto dentro como fuera de la pantalla. Está viviendo sus años dorados con gracia y delicadeza, y lo está haciendo con paciencia. A sus 84 años, Cordell Walker ha demostrado sin lugar a dudas que es genial en todo lo que se propone. Entre las películas dirigidas por Chuck Norris, ¿en cuál te sientes más a gusto? En la caja de comentarios, te agradeceríamos que expresaras tus ideas y, por favor, no olvides darnos un like si no colaboras. Chuck Norris te encontrará y te llevará ante la justicia. Para garantizar que no te pierdas nada que pueda interesarte, suscríbete al canal y deja un like si te gusta el video. Así te asegurarás de no perderte nada.